Saludos, estudiantes, profesores. Les recordamos mantener las medidas de seguridad para conservar nuestra salud. Continuamos el estudio de los procesos termodinámicos. Ya ustedes han hecho toda una referencia del primer principio de la termodinámica aplicado a los diferentes procesos a los cuales puede ser sometido el gas ideal. No obstante, es necesario continuar puntualizando sobre el mismo. En la primera diapositiva que vamos a utilizar en el día de hoy, yo quiero que ustedes recuerden que este primer principio de la termodinámica es consecuencia de la ley de conservación de la energía. Es un caso especial en el cual se muestra que a partir de ciertos cambios, a partir de recibir energía o trabajo el sistema, se modifica el valor de la energía interna que corresponde al mismo. El primer principio de la termodinámica, deben recordar que se formula matemáticamente como aparece ahora en pantalla. La cantidad de calor que el sistema intercambia es utilizado por él para realizar trabajo y para modificar el valor de su energía interna. Y se puede aplicar a numerosos procesos. Proporciona este primer principio de la termodinámica un enlace entre el mundo microscópico y el macroscópico. Nosotros queremos puntualizar que es una muy importante consecuencia del primer principio de la termodinámica el hecho de que la energía interna es un estado del sistema. Esto es muy importante que ustedes lo valoren. Hemos descrito que el estado del sistema depende de la presión, el volumen y la temperatura. Y hoy estamos considerando, a partir del primer principio de la termodinámica, que esta magnitud física también define el estado de este sistema. Entre dos estados del sistema, nosotros podemos referirnos a su energía interna. En cada estado corresponde un valor de energía interna y, por tanto, no es muy significativo referirse a la energía interna de un estado, pero el estado termodinámico define el valor de esta energía interna. Cuando por ciertos procesos pasamos de un estado a otro, modificamos el valor de la energía interna. El sistema experimenta una variación de energía interna. Veamos en esta diapositiva algunas de estas ideas que refuerzan este criterio que les comento. Es decir, que a partir del primer principio de la termodinámica nosotros podemos expresar que la variación de energía interna depende del calor que el sistema intercambie o del trabajo realizado o de ambos. Entonces, por ejemplo, en este caso les represento un plano termodinámico. En este plano termodinámico, recuerden ustedes que el estado de cada el estado depende de la presión, del volumen y la temperatura. El estado del gas es función de estos parámetros macroscópicos: presión, volumen y temperatura. En este caso, asociamos al estado la isoterma correspondiente. Si nosotros modificamos la energía en el sistema, nosotros podemos obtener un nuevo estado. Este nuevo estado estaría caracterizado por una nueva presión, un nuevo valor de volumen y una nueva temperatura. Ahora bien, ya ustedes en clase han estudiado que yo puedo transitar del estado inicial al estado final mediante ciertos procesos. Uno de ellos puede ser a presión constante, más tarde a volumen constante, o primero a volumen constante y más tarde a presión constante, o puede ir mediante cualquier otro proceso. Y esto es propio de esta magnitud que hemos estado estudiando y que hemos nombrado energía interna. La energía interna, como hemos planteado anteriormente, es función específica de cada uno de los estados. Por tanto, en este caso, yo puedo incrementar el valor de la energía interna o puedo disminuirla. En los procesos, estos eventos pueden estar ocurriendo y puede que en los sistemas no haya
cambios, no haya variaciones. En este caso, nosotros hemos estado estudiando los procesos isobáricos. En los procesos isobáricos, durante una expansión, el sistema intercambia energía en forma de calor, realiza trabajo, pero también aumenta su energía interna. En un proceso de enfriamiento isocórico, el contenido de la energía interna disminuye. Y muy importante, en los procesos a temperatura constante, es decir, en los isotérmicos, esta magnitud no experimenta cambios. Es muy importante, dado que en su libro de texto no abundan los ejercicios de interpretación de gráficos, que ustedes profundicen, los enumeren, los resuelvan los que están en el libro y los incrementemos, porque constituyen una fuente para la evaluación sistemática y para la evaluación parcial. Es decir, que esto es importante que ustedes los vayan considerando. Ahora, en la diapositiva, yo les muestro una situación en la cual estaríamos puntualizando cómo a partir del primer principio se van cumplimentando todas estas ideas que hemos ido discutiendo con anterioridad. En el plano termodinámico, también les recuerdo que hay 3 tipos de planos termodinámicos. El que aparece en pantalla es de presión en función del volumen. Y aparecen varios de los procesos que hemos estado estudiando. Y es muy importante que todos estos elementos relacionados con la energía interna, en cómo varía esta magnitud y cómo se aplica el primer principio de la termodinámica, ustedes lo dominen. En este caso, en el proceso AB, es un proceso que ustedes han nombrado en otros momentos como calentamiento isocórico. En este caso, por supuesto que la temperatura del estado A es mucho menor que la temperatura del estado B. La palabra calentamiento ya es un mensaje que se les indica a ustedes. En este caso, incrementa la energía cinética al incrementar la temperatura y por tanto usted recuerde que la energía interna básicamente está determinada por la energía cinética del sistema. Más tarde, en el proceso BC, en este proceso, el sistema intercambia energía en forma de calor, porque para que el sistema pueda realizar trabajo, y les recuerdo que esta magnitud trabajo se corresponde con el área diagramática. En el evento anterior no había trabajo, porque no había área diagramática. Aquí, al existir área diagramática, hay trabajo. Para poder el gas realizar trabajo, tiene que intercambiar energía en forma de calor, pero también modifica su energía interna. Es importante que usted visualmente recuerde que el estado B tiene menor temperatura que el estado C, porque al estado B le corresponde una isoterma que está más próxima al origen del sistema y por tanto el estado C tiene mayor temperatura. Y el propio gráfico les muestra que estos dos estados, el estado C y el estado D, pertenecen a la misma isoterma. Por tanto, cuando el gas transita de este estado a este otro estado, no hay modificaciones en el valor de la energía interna. Esta magnitud permanece constante. Reitero, la interpretación de gráficos es importante en la disciplina y en termodinámica más. Entonces, en estos casos, ya lo comentamos y lo ponemos para que ustedes lo recuerden, los procesos a volumen constante pueden incrementar o pueden disminuir el valor de esta magnitud. Depende de si es calentamiento o si es de enfriamiento. Lo mismo ocurre con los procesos a presión constante. La magnitud puede aumentar o puede disminuir y estas acciones usted tiene que identificarlas y hacerlas suyas. Y lo mismo ocurre con los procesos a temperatura constante. En ocasiones ustedes no asocian que el término temperatura constante está asociado a la energía cinética. Y si la energía cinética es la misma para los dos estados, no hay cambios en este valor de magnitud de energía interna. Entonces, les comento ahora, ya nosotros hemos retomado estas ideas fundamentales en cuanto a la energía interna que como magnitud caracteriza el estado del sistema
y que es una función de estado. En todos estos procesos que hemos estado discutiendo, es muy importante que ustedes recuerden que el trabajo depende del tipo de proceso. El trabajo isobárico se corresponde con el área de gramática, se calcula de cierta manera, el trabajo isocórico es nulo, el trabajo isotérmico existe, lo único que la manera de calcularlo es un poco más compleja, pero sí existe trabajo. Y hay otros procesos en los cuales también hay trabajo. Pero en cuanto a la magnitud, energía interna, no importa cómo el sistema pase de un estado a otro, lo que importa es el contenido de energía del primer estado y del último estado. Por eso se dice que la magnitud, energía interna, es una función de estado. Les muestro en la siguiente diapositiva este análisis que es bien importante y que quiero que lo resuman cuando lo hayamos concluido. Es decir, que a partir del primer principio de la termodinámica, ya concretamos en la clase que es consecuencia de la ley de conservación de la energía. Ahora bien, al aplicarlo a un proceso isotérmico, recordamos hace un instante que el término nómbrase cuando la magnitud temperatura es la misma entre los dos estados. Y por tanto, lo característico de este proceso nombrado isotérmico es que esta magnitud no varía, no cambia. Ahora, si fuese el proceso isocórico, aquel en el cual el volumen es constante, entonces, si es un calentamiento, toda la cantidad de calor intercambiada se convierte en energía interna. Y si por el contrario, el sistema pierde energía, entonces disminuye el contenido de la energía interna. Y en los procesos isobáricos, como ya lo hemos comentado en el desarrollo de la clase, siempre, además de realizar trabajo, hay variación de la energía interna. Es decir, que se formula este primer principio en correspondencia con los procesos. Pero existe un proceso muy importante que es el adiabático, que debemos considerarlo por su proyección más tarde en el estudio de las máquinas térmicas. Es decir, que estos procesos nombrados adiabáticos son los que ocurren sin intercambiar energía en forma de calor. Por tanto, si el sistema experimenta una expansión, esa expansión es un indicador de trabajo, pero ese trabajo se hizo a costa de la energía interna. Esto es bien importante y lo mismo ocurre durante la compresión adiabática. En este caso, el término compresión implica que el agente externo está trabajando, está accionando sobre el gas. Y todo este trabajo que se entrega al sistema se convierte en energía interna. Les doy unos segundos para que copien este resumen. Las actividades hasta ahora han tenido la intención de reforzar el principio primero de la termodinámica, es decir, la primera ley de la termodinámica. Nos encontramos entonces en condiciones de comenzar el estudio de la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley de la termodinámica es bien interesante, puesto que nos permite descubrir que hemos convivido con muchas máquinas térmicas y que desconocemos su funcionamiento. Y entonces, a través de la clase y a partir de un video que vamos a utilizar como parte de la misma, ustedes tendrán algunos otros elementos que permitan formular la esencia de esta segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley de la termodinámica se ha expresado de varias maneras. En clase la vamos a ir dando seguimiento de cómo Thomson concibió la explicación del segundo principio de la termodinámica, al igual que Clausius. Vamos a ir siguiendo las diapositivas que les propongo a continuación para que quede esto como la esencia de la clase. Por tanto, en nuestra clase de hoy nosotros vamos a estudiar la segunda ley de la termodinámica. En la segunda ley de la termodinámica usted podrá encontrar
la explicación de cómo se construyeron las famosas máquinas térmicas. Máquinas térmicas que conocen ustedes que favorecieron el desarrollo de la industria. Todos los procesos industriales se modificaron y fueron más productivos a partir del uso y el empleo de la máquina térmica. Pero también en nuestras viviendas nosotros tenemos otro tipo de máquina térmica, la máquina refrigerante, que se fundamenta y se explica a partir de este segundo principio de la termodinámica, que es el objeto de la clase. Pero además es muy importante que ustedes tengan algunas nociones de cómo funcionan los motores de combustión interna, tanto de gasolina como de petróleo. Nuestra clase tiene como intención dar una explicación de estos eventos, de la formulación de la segunda ley de la termodinámica. Unos segundos para que copien el asunto. Entonces, ahora a continuación les formularé en las diapositivas las diferentes formas en las cuales se ha enunciado este segundo principio de la termodinámica o segunda ley de la termodinámica. En primer caso, veríamos los planteamientos de Thomson y sus ideas. La segunda ley de la termodinámica, ante todo, y a diferencia de la primera ley de la termodinámica, en la cual hicimos hincapié en que es consecuencia directa de la ley de conservación de la energía, la segunda ley de la termodinámica expresa básicamente el sentido en el que se desarrollan los eventos, es decir, el carácter irreversible de algunos eventos que ocurren continuamente en la naturaleza. Y por supuesto, esta segunda ley es el resultado de ciertos experimentos que se han ido desarrollando a través del desarrollo de la humanidad. Es decir, que la segunda ley, a diferencia de la primera, se fundamenta en resultados experimentales. Esta primera ley se conoce a partir de lo planteado por William Thomson, físico que en ocasiones lo nombramos como Kelvin, y que en particular Kelvin está planteando que no es posible que ocurra un proceso periódico en el que el único resultado sea la obtención de trabajo. Es decir, que trabajo a costa de tomar energía en forma de calor, es decir, transformar íntegramente el calor en trabajo. Eso, según el físico Thomson, resulta imposible. Pero también, en cuanto a este segundo principio de la termodinámica, Clausius formula lo siguiente: la imposibilidad de transferir energía de un foco frío a un foco caliente. Es decir, que estos procesos, aunque en su formulación aparentemente son contradictorios, no son igual, realmente son equivalentes. Y por tanto, no hay ningún tipo de contradicción. Ustedes en su vivienda tienen una evidencia de la posibilidad de transferir energía de un foco frío a un foco caliente. El refrigerador, el aire acondicionado, estas máquinas toman energía de un foco frío y la entregan a un foco caliente. Y las máquinas térmicas, como la máquina de Watt, funciona a partir de quemar combustible para obtener trabajo mecánico. Lo único que no hay hasta el momento la posibilidad de obtener toda la energía lograda a partir de la combustión del combustible convertida en trabajo. Entonces, ahora estamos en condiciones de observar el video prometido en clase. Quiero que lo observen y para ello les propuse una lámina para que puntualicen cuáles son los fundamentos o elementos más importantes de dicho video que usted debe anotar, y es muy interesante. Vamos a rodar el video.
Desde andar a trompicones en Inglaterra en los primeros años del siglo XVIII, hasta la ininterrumpida promesa de la frontera americana, nada extendió tanto a lo largo y a lo ancho los horizontes de la civilización occidental como la invención de la máquina de vapor. Muchos veían las nuevas máquinas como una amenaza, tosiendo, escupiendo, perturbando la paz y rompiendo el equilibrio. Se veía la máquina como una idea molesta, pequeña y repugnante, pero una vez que llegó la época de su nacimiento, tuvo ya que quedarse. El vapor surgió en la era industrial y se convirtió en la fuerza de la revolución. Con una aceptación creciente a ambos lados del Atlántico y con unas configuraciones tan hábiles y variadas como fueron capaces de diseñar los ingenieros, las máquinas de vapor comenzaron a convertir los sueños en realidad. La máquina de vapor reconvirtió los telares de la zona algodonera y tejió el entramado de una nación. La máquina de vapor cortaba y daba forma a la madera, impulsaba émbolos y movía palancas. La máquina de vapor hacía la mantequilla y molía el grano y convertía el pequeño negocio familiar en un negocio internacional. Con el vapor se hizo el trabajo preliminar y el gigante de la industria decidió establecerse definitivamente. El poder de la máquina de vapor era energía, movimiento y cambio. Llegó a ser un símbolo de la oportunidad, ya fuera para escapar de la falta de patatas, de los salarios de miseria o del zar de Rusia. La máquina de vapor ahorró tiempo y mano de obra, y ciertamente, a pesar de la conmoción y de la injusticia que podía crear, la máquina de vapor ofreció la promesa de un salario fijo. Toda contribución tenía que aportar más de todo. Todo más rápido, todo mejor, todo más fácil y todo mucho más barato. A donde quiera que uno mirase, en cuanto los hombres pudiesen hacer llegar los raíles, parecía que el resultado más importante de la nación era el progreso. Y más todavía, en cuanto a que la máquina de vapor transportase cuerpos y almas, transportó incluso el intelecto humano mucho más lejos. Lord Byron escribió: muy pronto las máquinas de vapor lo llevarán a la luna. La perspicacia del poeta Byron iba por la senda correcta, pero la máquina de vapor está por encima y más allá de la luna. Como idea, llega tan lejos como para plantear preguntas sobre el significado exacto del tiempo y sobre el destino último del propio universo. Ese fue el viaje que comenzó en la mente de Sadi Carnot. Nacido en 1796, Carnot puede que haya heredado de su padre su aptitud para las matemáticas y para la ingeniería militar, ya que su padre, Lassalle, se había convertido en un héroe de las guerras de la Revolución Francesa, en premio a sus habilidades en organización y táctica. El joven Carnot, que ingresó en la escuela politécnica por influencia de su padre, inventó la máquina de vapor y al mismo tiempo descubrió el hecho de que su país estaba atrasado en su desarrollo. Para una potencia militar como Francia, esto era un problema. Pero para un ingeniero militar, era un reto. En lugar de construir una máquina de vapor mejor, el joven Carnot propuso una teoría mejor. Por supuesto, la fuerza del vapor no era en absoluto una idea nueva. Desde la bomba de agua impulsada por vapor, creada por Thomas Savery en 1698, los inventores e ingenieros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick
Matthews Boulton y, por supuesto, James Watt fueron perfeccionando la máquina de vapor, mejorándola y haciéndola más poderosa y, lo que es más importante, más eficiente. Los inventores fueron creando uno tras otro ingeniosos dispositivos para obtener algo más de trabajo a partir de una tonelada de carbón. Pero fue el descubrimiento de James Watt, una forma de enfriar el vapor fuera del cilindro principal, utilizando un condensador, lo que hizo que progresase realmente la era del vapor. Y yendo a la máquina de vapor, ¿qué es realmente lo esencial? Entre todas sus válvulas y engranajes, entre todos sus balancines y tuberías, entre todos sus instrumentos y manómetros, entre todas las máquinas con sus campanas y silbatos, y entre todo lo que funciona para atraer la atención del comprador, ¿cuál es la esencia propia de la máquina? Es el cilindro. Un cilindro con un extremo móvil empujado por vapor a presión. Abriendo una válvula unida a la caldera, el cilindro recibe vapor a alta presión, que empuja el émbolo hacia afuera, ejerciendo un trabajo sobre el volante. El volante empuja nuevamente el émbolo hacia adentro, expulsando el vapor gastado a través de otra válvula, y la máquina está lista para un nuevo ciclo. Y así continúa. Adentro, afuera, adentro, afuera. No importa ni el objetivo ni el diseño que tenga. El cilindro es la... Teniendo en mente la propia esencia de la máquina de vapor, Sadi Carnot no se preguntó cómo podía mejorarla, sino cuál es la máquina de vapor más absolutamente eficiente que permitirá a la naturaleza. Buscando la respuesta, Sadi Carnot se inspiró en la rueda hidráulica. Por supuesto, la máquina de vapor no fue el primer invento que alivió la carga de los trabajos físicos. Desde la antigüedad, las bestias ayudaron a arar y a moler, a bombear agua para regadío y a transportar las cosechas al mercado. Como un paso para salir de la cultura agraria hacia la revolución industrial y sus desagradables máquinas, la rueda hidráulica llegó antes que la máquina de vapor. Y mientras que el agua impulsaba los telares de la industria textil inglesa, se comienza a hablar de otros fluidos en los círculos más eruditos de la época. El mundo científico, reagrupado en la estela dejada por Sir Isaac Newton, había comenzado a darse cuenta de que no todos los fenómenos naturales estaban explicados en la Principia. Durante un tiempo, la idea de una variedad de fluidos misteriosos se convirtió en una solución generalizada para un sinnúmero de enigmas físicos. La electricidad, por ejemplo. La solución al problema de la electricidad fue un fluido que emanaba de la mente sutil de Benjamin Franklin. Y mientras tanto, en el continente europeo, Joseph Priestley trataba de resolver el problema de la combustión, del propio fuego, y el problema relacionado con la corrosión de los metales. Priestley era químico, y su solución, por supuesto, fue un fluido, el flogisto, un fluido sutil y sin peso que, como la electricidad, se combinaba con la materia ordinaria para formar los metales y que se escapaba cuando los metales se corroían. Otro problema era el calor, que para todos los fines prácticos fluía como un líquido de un cuerpo a otro. En un siglo inundado de fluidos, un fluido del calor llamado calórico era relativamente fácil de inventar. Pero había un fluido que no necesitaba ser inventado en absoluto. Pensó que de la misma manera que el agua mueve las ruedas hidráulicas, fluyendo desde un nivel superior a otro inferior, una máquina de vapor
es accionada por el calórico, fluyendo desde una temperatura superior a otra inferior. Con esta simple deducción de la mente de Sadi Carnot, había encontrado la clave de cómo la naturaleza limitaba la eficiencia de una máquina de vapor. Ninguna máquina ni combinación de máquinas pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. Incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. De hecho, él incluso pudo imaginar una rueda hidráulica impulsando otra en sentido contrario. El agua que caía por un lado se utilizaba para elevar agua por el otro. Comprendió que la máquina combinada jamás podría subir más cantidad de agua hacia arriba que la que fluía hacia abajo. El principio aplicado al flujo del calor en lugar de al flujo del agua se convirtió en el segundo principio de la termodinámica. Con esta idea, Carnot comprendió que la mejor máquina que la naturaleza podía permitir era una que pudiera trabajar igual de bien en un sentido y en el contrario. En otras palabras, una máquina que pudiera tomar vapor a baja temperatura y lo llevase a alta temperatura. En una máquina ordinaria entra calor a alta temperatura, se genera trabajo y sale de nuevo calor a baja temperatura. Carnot imaginó una máquina que pudiera trabajar en sentido inverso. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera y se produciría calor a alta temperatura. Existe un nombre para una máquina que funcione de esa forma. Se la llama frigorífico. Un frigorífico, con la ayuda de un motor, extrae calor de donde ya está frío y lo deposita a temperatura más alta en el exterior. Esta idea no resulta extraña hoy, pero en la década de 1820, Carnot se encontró con un reto. ¿Cómo diseñar una máquina de vapor que pudiera trabajar igualmente bien como frigorífico? Carnot comenzó por reducir la máquina a sus elementos esenciales. No necesitaba ni caldera, ni volante, ni válvulas. Sí necesitaba un cilindro y un émbolo, pero incluso podía funcionar sin vapor, ya que el cilindro podía llenarse de aire. Se calienta y el aire se expande, llevando el émbolo hacia afuera. Se enfría y el aire se contrae, haciendo más fácil llevar de nuevo el émbolo hacia adentro a temperatura alta. Y el émbolo realiza trabajo. Cuando se enfría el cilindro, hay que suministrar trabajo para empujar el émbolo hacia adentro. Pero al estar más frío, el aire en el interior ejerce menos presión, de modo que se necesita menos trabajo. Hay por tanto una ganancia neta de trabajo en la máquina. Ahí está, la máquina ideal. Entra energía calorífica y sale menos energía calorífica, y la diferencia aparece como trabajo útil. La máquina ideal comparte las características más importantes de las máquinas reales. Entra calor, realiza trabajo, y el calor debe ser siempre expulsado a temperatura más baja para dejar el motor listo para la siguiente carrera. Pero existe un problema.
El calor fluye fácilmente desde una fuente caliente hacia un cilindro frío o desde un cilindro caliente hacia una fuente fría. Pero estos pasos no pueden invertirse, ya que necesitaría que el calor circulara en el sentido incorrecto. La máquina ideal de Carnot, que funciona igualmente bien en un sentido que en el inverso, no permitiría utilizar esas dos carreras. Para hacer que una carrera sea reversible, el cilindro tendría que estar caliente antes de que el calor entre. Se permite que el gas caliente se expanda y entra más calor, realizando trabajo. Se empuja el émbolo hacia adentro y el calor fluye en el otro sentido. Esa es una carrera reversible. Tiene lugar a temperatura constante y por eso se llama isoterma. El calor entra, el gas se expande y se realiza trabajo. Seguidamente una jugada brillante. Aislado de la fuente de calor, se deja que el gas se expanda realizándose más trabajo. Al no existir ninguna fuente externa de calor, este trabajo proviene de la energía interna del propio gas, provocando su enfriamiento. Este paso es también reversible y se llama adiabático. El cilindro está ahora preparado para otro paso isotérmico, esta vez utilizando algo de trabajo para expulsar el calor a baja temperatura. Finalmente, una compresión adiabática calienta el gas, llevándolo al punto de partida dispuesto para otro ciclo. En cada ciclo se realiza trabajo neto, al igual que en una máquina real. Pero cada uno de estos pasos funciona igualmente bien en sentido inverso. De manera que la máquina de Carnot es tanto un motor como un frigorífico. Trabajando igualmente bien en ambas direcciones, una máquina perfectamente reversible. Por supuesto, el motor de Carnot funciona perfectamente solo en la imaginación, pero tiene mucho en común con un motor real. Por ejemplo, al igual que una máquina de vapor, la máquina de Carnot utiliza una fuente de calor a alta temperatura, y como una máquina real también necesita un lugar a donde expulsar calor a temperatura más baja, y un cilindro donde los gases puedan expandirse y contraerse. Y justamente aquí terminan las similitudes y comienza el verdadero desafío. ¿Cómo podría probar Carnot que su máquina era la más eficiente posible? Puede encontrarse la respuesta comparando una máquina real con la máquina de Carnot. Al quemar combustible se genera una cantidad de calor Q sub I, a temperatura alta T sub I. Puesto ese calor en la máquina de Carnot, realiza un trabajo W. La eficiencia de la máquina es justamente el trabajo realizado dividido por el calor que entra. ¿Podría algún motor real ser más eficiente que una máquina de Carnot? Es decir, que necesitara una cantidad menor de calor, Q sub IR, para producir la misma cantidad de trabajo? Si así fuera, se podría utilizar ese trabajo para hacer que la máquina de Carnot trabajara en sentido inverso. Si la máquina real se conectara a una máquina de Carnot, el efecto sería similar a las hipotéticas ruedas hidráulicas de Carnot. La máquina real toma calor y realiza trabajo, justamente la cantidad de trabajo que la máquina de Carnot necesita para funcionar en sentido inverso. Recordemos que si la máquina real fuera más eficiente, Q sub IR sería menor que Q sub I. De modo que, cuando las dos máquinas estuvieran conectadas, el efecto neto equivalente sería lo mismo que hacer pasar el calor hacia la temperatura mayor. Pero esto contradice el segundo principio de la termodinámica. Si este principio es cierto, la máquina real no puede ser más eficiente que la de Carnot. Trabajando con el calor que fluye desde una determinada temperatura alta a una determinada temperatura baja, la máquina de Carnot es siempre más eficiente que una máquina real.
Como el segundo principio de la termodinámica es cierto, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que permite la madre naturaleza. Sadi Carnot comenzó una brillante analogía, la rueda hidráulica, y concluyó con la esencia de una máquina, la más eficiente posible entre dos temperaturas. Pero la analogía de Carnot no era del todo correcta. A diferencia del agua, en una rueda el calor no solamente fluye a través de una máquina. Parte del calor se gasta y se convierte realmente en trabajo. Lo que significa que, considerando la ley de la conservación de la energía, es muy fácil hacerse la pregunta de Carnot y llegar a una respuesta equivocada. Por ejemplo, si una máquina utiliza calor para producir trabajo, la máquina más eficiente sería una que transformara todo el calor en trabajo. Pero esa es la respuesta equivocada. Incluso antes de la ley de la conservación de la energía, Carnot se dio cuenta de que en cualquier máquina debe salir algo de calor a baja temperatura. Esa es la finalidad del condensador de Watt y el motivo por el que todo coche necesita un sistema de refrigeración eficiente. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el trabajo realizado es sencillamente la diferencia entre el calor que entra y el que sale. De modo que la eficiencia de una máquina, su rendimiento, es siempre menor que uno. La lógica original de Carnot fue tan exacta que permaneció válida incluso con el descubrimiento de la conservación de la energía. Ninguna máquina, ni siquiera la máquina de Carnot, puede alcanzar la meta de eficiencia perfecta. Pero, ¿qué rendimiento puede alcanzar una máquina de Carnot? Depende de la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura alta y cuanto menor sea la temperatura baja, mayor rendimiento tendrá el motor. De hecho, generaciones posteriores descubrirían que para una máquina de Carnot, Q sub 0 dividido por Q sub I es igual a T sub 0 dividido por T sub I. Y ese es el máximo rendimiento que puede alcanzar una máquina. Es necesario que ustedes puntualicen las ideas fundamentales de Carnot y por qué la máquina de Carnot es la más eficiente. Como continuidad de la clase, espero que ustedes realicen conscientemente un estudio sobre el epígrafe 3.10 que describe cómo funcionan las máquinas térmicas y que resuelvan los ejercicios que aparecen en la página 64, el 17 y el 18 que están relacionados con el tema que ha sido objeto de estudio. Entonces, estudiante, espero que le haya sido útil y productivo el material objeto del video. Y entonces nos estaremos viendo en la próxima clase. Un saludo, cuiden su salud.